Continuamos con el módulo 1, sensibilización a la generación de ambientes de aprendizaje y a los fenómenos que los afectan. Iniciaremos con las ideas fundamentales del tema 2. Abordamos aquí los fenómenos de deserción y tensión didáctica. ¿Qué son los fenómenos de deserción y cómo afectan los ambientes de aprendizaje? Los fenómenos en general son sistemas de situaciones generadas por profesores, estudiantes, instituciones educativas y sociedades que tienen como efecto el debilitamiento de los ambientes de aprendizaje. ¿Qué fenómenos vamos a abordar en este módulo? El fenómeno del bajo rendimiento, el fenómeno de la tensión didáctica, el fenómeno de las contingencias institucionales y el fenómeno de la deserción. Específicamente en esta temática vamos a trabajar el fenómeno de bajo rendimiento y tensión didáctica. Los fenómenos de deserción y contingencias institucionales se abordarán en la temática 3. En particular, los fenómenos de bajo rendimiento y deserción son fenómenos que son informados cuantitativamente y los de tensión didáctica y contingencias institucionales intervienen más factores cualitativos. Iniciamos entonces el estudio del fenómeno de deserción. El fenómeno de deserción es el nombre que recibe el abandono temporal o definitivo de la formación académica institucional por parte de un estudiante. ¿Cuáles son esos momentos críticos para que este fenómeno se dé plenamente? Inicialmente en el proceso de admisión, cuando el estudiante cambia de expectativas. Posteriormente, cuando el estudiante no logra un rendimiento académico adecuado. Y finalmente, en el momento de transición entre el nivel medio de sus estudios y el nivel final de obtención del título. Estos son 3 momentos críticos en los que se ha registrado por la literatura altos índices de deserción. En América Latina la deserción es crítica y es un factor de mucha reflexión para las instituciones de educación superior. Esta gráfica, que es el efecto de estudios de deserción en las universidades de América Latina, evidencia claramente que la tasa de graduación apenas si llega al 50%. Es decir, hay un gran reto para los equipos y las universidades y los sistemas educativos de estos países. En particular, para un profesor universitario, ¿qué indicadores son ya una alerta para la presentación de este fenómeno? En lo que concierne al estudiante, el bajo nivel de autorreconocimiento, autoimagen y autoconcepto del mismo estudiante. Y claramente también el bajo rendimiento académico. Los sistemas educativos de América Latina y el Caribe han absorbido una gran cantidad de estudiantes con escasa preparación académica para la educación superior y esto claramente incide en estas altas tasas de deserción estudiantil. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la deserción universitaria está por encima del 45% y se manifiesta fundamentalmente en los primeros semestres universitarios. Es decir, aquí se indica que hay un gran problema que enfrentar por todos los sistemas educativos. De otra parte, en cuanto a otros factores que inciden en la deserción, tenemos la dificultad para asistir y permanecer en la universidad por factores socioeconómicos, la baja interacción comunicativa por situación de minoría lingüística, el abandono de la universidad asociado a convivencias con padres en mayor número, con pareja en menor porcentaje y también estudiantes que están viviendo solos. Claramente se ve aquí que hay mayor efecto en la deserción cuando se convive con los padres. En América Latina los estudiantes asumen a veces obligaciones económicas para el sostenimiento de sus familiares. Claramente entonces observamos aquí que el contexto socioeconómico es un contexto que incide también y manifiesta indicadores de alto riesgo de deserción. De otra parte, desde las instituciones también se perciben indicadores de alto riesgo para la deserción. Señalamos aquí específicamente 2.
la poca presencia de elementos pedagógicos o didácticos requeridos para la formación profesional, en particular de poblaciones vulnerables, y el no apoyo a poblaciones universitarias con lenguas y culturas distintas a las mayoritarias. En el gráfico se evidencia que los grupos étnicos apenas llegan en algunos casos a 6, 7 años de escolaridad, en otros casos 2 años de escolaridad, y tienen mucha menor escolaridad que los grupos con indicadores de estudiantes a nivel nacional. Entonces, claramente podemos percibir o se manifiesta aquí por estudios que los grupos étnicos no llegan a tener la escolaridad básica, están en condiciones muy limitadas con respecto al resto de población, y también se resalta la poca escolaridad de las mujeres en estos grupos étnicos. De otra parte, tenemos el fenómeno de la atención didáctica. Este otro fenómeno incide también en los ambientes de aprendizaje. El fenómeno de la atención didáctica se puede caracterizar como una fuerza aplicada a procesos de enseñanza o aprendizaje que lleva a transformarlos, a modificarlos, pero sin hacerles perder su identidad. Este fenómeno se puede identificar fundamentalmente dos tipos de tensiones, aunque se puede hacer estudios para evidenciar más tensiones didácticas. En particular está una tensión que se manifiesta en la formación profesional y en la relación entre teoría y práctica. Esta es una tensión permanente en la formación profesional. Hay otra presencia de tensiones entre intereses y motivaciones. Estas tensiones de intereses y motivaciones se presentan entre los intereses y motivaciones de los estudiantes, los intereses y motivaciones de los profesores y los intereses y motivaciones de las instituciones. Claramente son dos grandes tensiones que tienen efecto en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación profesional. ¿Qué indicadores de riesgo se tienen en la atención teoría práctica? Se tienen tres tipos de indicadores de riesgos. La atención axiológica, en este caso, el indicador son las exigencias de fomento de valores sociales y culturales en la formación de profesionales docentes, en confrontación con prácticas académicas de las universidades. La atención epistemológica, aquí la confrontación se ocurre entre la diversidad de teorías y enfoques sobre objetos de la formación profesional y las formas de comprensión establecidas para ellos. Y finalmente está la atención pragmática, que se hace presente entre los llamados al cambio en la formación de profesionales y las formas tradicionales de la formación de profesionales. Estas tres indicadores de tensión, los de tensión axiológica, la epistemológica y pragmática, son indicadores que afectan esa relación entre teoría y práctica. De otra parte, tenemos los indicadores que se vinculan a la tensión que se manifiesta en la relación entre los conocimientos de los estudiantes. En este caso, el indicador es una mínima relevancia a los temas que se proponen los estudiantes para su aprendizaje, con el otro indicador, poca articulación entre cantidad de contenidos, complejidad de los mismos y tiempos para el aprendizaje. En este caso, puede darse relaciones que no son apropiadas y que hacen más fuerte la tensión, por cuanto la cantidad de contenidos puede ser muy grande, la complejidad de los mismos similarmente alta y sin embargo el tiempo para el aprendizaje muy corto. Y finalmente también la mínima presencia de espacios para la reflexión de profesores y estudiantes sobre el aprendizaje del campo profesional conforma entonces tres indicadores que generan tensiones didácticas que afectan claramente los ambientes de aprendizaje. Como actividad para esta temática se propone observar los videos de testimonio de los profesores de lingüística y de artes para identificar indicadores del fenómeno de deserción y de tensión didáctica. Las referencias y lecturas sugeridas se pueden consultar para
ampliar las nociones aquí presentadas y no olvidar revisar la infografía de la temática. La infografía se llama Fenómenos que afectan los ambientes de aprendizaje. Esta es una imagen de la infografía donde se presentan los fenómenos de deserción y de tensión didáctica. No olvidar también, cuando se finaliza el módulo, pasar a la tercera temática, que son los fenómenos de bajo rendimiento y contingencias institucionales.